Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Discovering the World, canal donde aprendes sobre el mundo y sus maravillas. En la edición de hoy tenemos a tres invitadas especiales, María Vergara, Camila Jiménez e Isabela Villegas. Ellas son unas física-químicas muy reconocidas y responderán a algunas de sus preguntas sobre física y química, así que vamos a comenzar. Como primera pregunta, ¿qué es un vector? En física se llama vector a un segmento de red en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. La segunda pregunta es, características de un vector. Los vectores tienen ciertas características que permiten determinarlo. A continuación se las voy a presentar. La primera característica es el origen, que es de donde parten los vectores. Todo vector debe partir desde un punto para alcanzar el objetivo que se plantee. Sin embargo, habrán vectores que permitan la modificación del punto de origen o del punto de aplicación y que no variará el resultado. En cambio, otros vectores pues no se lo permitirían, puesto que al modificar este punto de origen también se estaría modificando el resultado. La siguiente característica es la magnitud y la dirección. Entonces decimos que la dirección se grafica a través de una flecha que indica una dirección, es decir, hacia dónde se dirige el determinado vector. Ahora hablando de la magnitud, decimos que existen magnitudes físicas o escalares. Escalares como la temperatura, la presión, la masa, el volumen. Magnitudes vectoriales como el desplazamiento, la velocidad, la aceleración o el campo eléctrico. La diferencia entre unas y otras es que las primeras quedan comprendidas con un dato numérico, mientras que las vectoriales se calculan en relación a otros datos. Continuando, la siguiente característica es el sentido. El sentido se refiere a la orientación del vector. Por eso siempre resulta imprescindible que todo vector se exprese como una flecha, orientada hacia una dirección específica. Por cierto, para aclarar, ya que a menudo suelen confundirse el concepto de vector con el de escalar, sucede que mientras el vector muestra una magnitud y una dirección específica, un escalar solo presenta una magnitud. Muy bien, como tercera pregunta, ¿cuál es la representación de un vector en el espacio? La forma más fácil de representar un vector en el espacio es haciendo uso de un plano cartesiano, el cual es una gráfica que nos permite ubicar en diferentes puntos en el espacio de esta. Para hacerles entender esto, les voy a mostrar un ejemplo. En esta imagen, como nos podemos dar cuenta, vemos que tenemos graficados algunos vectores en el espacio, que en este caso es el plano que hicimos. Todos apuntan hacia una dirección específica y cada uno tiene su magnitud. Aquí, por ejemplo, el vector A se encuentra ubicado en el espacio en 5,2, el vector B en 3,-3. De esta manera podemos identificar y representar los vectores en un espacio determinado. Como siguiente pregunta tenemos, ¿dónde se encuentran los vectores en la vida cotidiana? Aunque no parezca, créanme que en la vida cotidiana vemos los vectores más de lo que uno piensa. Es más, ahora les voy a presentar un video que hice yo misma para demostrarles lo que les estoy diciendo. Tenemos una ciudad representada. ¿Dónde podemos encontrar los vectores si me quiero mover desde mi casa hasta la casa de un amigo? Entonces, para representar esta trayectoria, diremos que mi casa es el punto A y la de mi amigo el punto B. Vectores representarán la distancia que yo voy a recorrer con mi auto para poder llegar a la casa de mi amigo. En este caso vamos a necesitar de 5 vectores. El primero partirá desde el punto A hasta el punto C. El siguiente partirá desde el punto C hasta el punto D. El otro partirá desde el punto D hasta el punto H. El siguiente partirá desde el punto H hasta el punto U y finalmente partirá el vector U hasta el B. Como vemos, cada vector es diferente porque cada uno tiene su magnitud y su dirección determinada. Por ejemplo, del punto A al C vamos hacia la dirección. El vector que parte desde C hasta D vamos hacia el oeste. Y así hasta llegar a la casa de nuestro amigo. Y bueno, como vimos en el video que les mostré anteriormente, los vectores los podemos ver casi que en cualquier lado pues de nuestra vida cotidiana, ya sea pues en las medidas de un edificio, de una casa, la trayectoria que tenemos desde nuestra casa hasta el colegio, etc. En general, los vectores siempre están presentes. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los tipos de vectores?
Vectores equipolentes. Cuando dos vectores tienen el mismo módulo, dirección y sentido, dice que son equipolentes. Vectores libres. El conjunto de los vectores equipolentes recibe el nombre de vectores libres. Es decir, que un vector libre es el grupo de vectores que cuentan con el mismo módulo, dirección y sentido. Vectores fijos. Un vector fijo es el representante de un vector libre, es decir, que estos serán iguales solo si tienen igual módulo, dirección y sentido, y si cuentan con el mismo punto inicial. Vectores ligados. Son aquellos vectores equipolentes que se encuentran en la misma recta. Vectores opuestos. Es cuando dos vectores tienen la misma dirección, el mismo módulo, pero distinto sentido. Vectores concurrentes. Si dos vectores tienen el mismo origen, se les denominan vectores concurrentes. Secadora, tenazas, dañan mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. Pregunta número 7. ¿Qué son los cambios de estado? En física y química se denomina cambio de estado a la evolución de materia entre varios estados de agregación sin que ocurra un cambio en su composición. Los tres estados más estudiados y comunes en la Tierra son el sólido, el líquido y el gaseoso. No obstante, el estado de agregación más común es el plasma, material del que están compuestas las estrellas. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los cambios de estado? Bueno, algunos cambios que se pueden mencionar por aumento de la temperatura son la fusión, que se trata de pasar una sustancia de sólido a líquido. La evaporación, que pasa sustancias de líquido a gas. Continuando tenemos la condensación, que se trata del cambio de una sustancia pasando de gas a líquido. Luego tenemos la sublimación, que pasa sustancias de sólido a gas, y que de hecho existe la sublimación inversa, que como lo dice su nombre, invierte el proceso pasando de un gas a un sólido. Por aumento de temperatura tenemos cambios de estado como la condensación, que es pasar de un estado gaseoso a uno líquido. La congelación, que se trata de pasar un líquido a un sólido. Y también tenemos la volatización, que básicamente es el proceso mediante el cual el agua pasa directamente a ser de estado sólido al gaseoso. Como novena pregunta es: ¿los estados de la materia se pueden separar? Existen varios tipos de separación de mezclas y cada uno separa mezclas diferentes. Por ejemplo, tenemos la decantación, la filtración, la destilación, la sedimentación, etc. Por aquí yo les voy a mostrar un video como ejemplo utilizando un método que se llama evaporación. Como observamos en el video, el líquido queda completamente separado del sólido, que en este caso es la sal. Como décimo, ¿para qué sirven los estudios de cambios de estado? Los cambios de estado requieren de un estudio profundo profesional, porque de esta manera les permite entender cómo funciona la temperatura y todas las variaciones que puede padecer esta. También se estudia porque a lo largo de la historia del clima se han presentado variaciones inesperadas en la temperatura climática que no son comunes e incluso pueden afectar el ambiente. Entonces los científicos estudian dichas variaciones para poder solucionar de alguna forma el clima y que no afecte la cronología común que lleva el ambiente. Además, esto ha sido un gran aporte a la ciencia, entender cómo con gran facilidad un estado puede cambiar a otro rápidamente, e incluso que hayamos podido llevar estos experimentos a nuestras casas para poder entender estos fenómenos. Como penúltima y es: ¿en qué casos de la vida cotidiana vemos representados los cambios de estado? Si nos ponemos a pensar realmente, los cambios de estado los vemos más comúnmente de lo que aparenta. Por ejemplo,
Cuando nuestras mamitas nos preparan un café para desayunar, presenciamos cómo hierve el líquido, haciendo que a su vez se evapore. También cuando llueve vemos que el agua se condensa y cae en forma de lluvia hacia la tierra. El combustible que utilizan los carros, una vez que termina el proceso de combustión, se convierte en un gas. Otro ejemplo muy común es cuando dejamos un hielo en una tacita y por la temperatura se derrite, pasando a ser un líquido. Este proceso al sondersar también lo podemos ver cuando metemos agua en el congelador, haciendo que se congele. Cuando dejamos pegamento o silicona en contacto con el oxígeno, se solidifica, es decir, que pasa al estado sólido. Y así hay muchos más ejemplos donde vemos reflejados estos cambios en la vida cotidiana. Siguiente pregunta es: ¿en qué afectan los cambios de estado en el medio ambiente? Estos cambios hacen que el clima varíe mucho y en la historia se han visto muchos casos. Por ejemplo, la década de 1990 ha supuesto un antes y un después para los polos de la Tierra, que han visto cómo a partir de ese año sus capas de hielo han comenzado a descongelarse, a fundirse, a un ritmo 6 veces superior de lo que estaba según un estudio. En datos, hace 30 años la tasa combinada de pérdida de hielo en ambas regiones se situaba en 81.000 millones de toneladas por año. Sin embargo, el nuevo ritmo de calentamiento global junto a otros factores han aumentado esta cifra a 475.000 millones de toneladas por año en 2010. Ese aumento en el ritmo de fusión ha supuesto que la Antártida y Groenlandia hayan perdido 6,4 billones de toneladas de hielo entre 1992 y 2017, que han elevado el nivel del mar en 17,8 milímetros. Cabe destacar que el Polo Norte ha sido el que más ha contribuido a este incremento, siendo el responsable del 60% de las aguas emitidas a los océanos. Para Andrew Shepard, principal autor del estudio, si se continúa con este ritmo de fusión, es posible que para finales del siglo el mar haya aumentado unos 17 centímetros adicionales. Esto significaría que 400 millones de personas están en riesgo por las inundaciones costeras para 2100, que serán devastadoras para las poblaciones que habitarían en dichas regiones. Y la pregunta final es: ¿en qué se relacionan los vectores con los cambios de estado? Como vemos, un vector puede representar fácilmente casi cualquier cosa. En este caso lo utilizamos para representar una variación climática, que esta se debía al calentamiento global que estaba sufriendo el mundo, y en este caso en Sincelejo, pues por ese calor que hacía, el hielo se comenzó a derretir. Estaría de más explicarlo, pero pues claramente esto es un caso hipotético, únicamente lo utilizamos para explicar cuál era la relación entre estos dos temas, ya que en Sincelejo pues obviamente nunca va a haber hielo. Y bueno, estas fueron las preguntas propuestas para nuestras invitadas de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo de Discovering the World.